Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Cris Tirado de Carácter de Mamá y el día de hoy tengo una invitada especial. Ella es Janet y nos va a compartir su historia sobre su familia. Ella tiene tres hijos, es mamá educadora, nos va a compartir un poquito también sobre eso. Mamá educadora decimos que es una mamá que enseña en casa a sus hijos y lleva más de 9 años haciendo esto. Y también nos va a compartir sobre el diagnóstico de dos de sus hijos, cuál fue el diagnóstico que les dieron y cómo fue todo ese proceso dentro de la familia. Y también Janet es contadora de profesión, aunque, bueno, no ejerce, digamos, directamente como contadora, pero ella trabaja en lo que es un emprendimiento de decoración y arreglos florales para bodas. Personalmente he visto en su cuenta de Instagram que tiene unas fotografías hermosas. Me encanta siempre esa forma como posan las fotos y los fondos de los paisajes, de verdad, muy bonito. Así que bueno, ahora le vamos a escuchar a ella como mamá, nos va a compartir parte de su experiencia. Y Janet, te doy unos minutos para que te presentes y luego compartimos las preguntas que algunas mamitas me compartieron en el chat. Hola, bueno, Cris, ya dijiste bastante sobre mí. Efectivamente, educamos en casa hace muchos años, bajo la filosofía de Charlotte Mason, que es la que más nos ha bendecido y se acomoda también a nuestro estilo de vida, a nuestras creencias, a nuestra forma de ver a los hijos. Así que, con respecto a mis hijos, sí, tengo tres hijos. La mayor, Antonia, que ya está en la universidad. Y los dos más pequeñitos, que los sigo yo acá educando en casa. Cuando el menor nació, nos dimos cuenta de que algo estaba ocurriendo, de que algo no estaba totalmente bien. Y quizás estas palabras quizás puedan, no quiero herir a nadie al decir que hay cosas en el autismo que no están bien, porque creo que todas nos hemos dado cuenta de que hay cosas que son difíciles. Y efectivamente, bueno, cuando él nace, pudimos percatarnos de algunas cosas y él fue diagnosticado a los 4 años, al mismo tiempo que mi hija cuando tenía 15. Yo recibí el diagnóstico de autismo hace unos 2 años atrás aproximadamente. Y sí, bueno, todo ha sido bien difícil, lo reconozco. De hecho, para mí ha sido lo más doloroso que me ha tocado vivir. Y siempre lo digo, no doloroso por tener hijos autistas, sino que porque si ya la maternidad en sí es difícil, es desafiante, se hace aún más desafiante cuando hay alguna condición. Eh, pero bueno, a pesar de todas estas cosas, siempre Dios me ha permitido también desarrollarme en varios aspectos. Sirvo en mi iglesia como maestra de escuela dominical. Tengo una escuela de verano también, donde trabajamos con otros niños, porque para mí es fundamental eso, que mis hijos también puedan estar con otros niños. Y también me dedico a todo, bueno, el arte en general es algo que me apasiona muchísimo, las flores, así que por eso también me dedico al rubro de las bodas y es algo que me gusta mucho hacer. Sí, gracias, gracias. Te vamos a compartir en el enlace para que vean tus fotos y el trabajo que haces. Y más que nada para que sirva como inspiración, porque como tú dices muchas veces, primero cuando nos damos cuenta que algo no está bien, y luego asimilarlo, todo ese proceso toma un tiempo. Creo que a veces tenemos como que reconstruirnos nuevamente, ¿no? Como mujeres, como madres. Y por eso es que estamos compartiendo en esta entrevista para que otras mamás puedan también identificar, ¿no? ¿Qué es lo que le está pasando y poder compartirlo? Entonces, tú mencionaste que en tu familia tienes dos hijos que han sido diagnosticados con autismo y tú misma también. ¿Y qué te hubiera gustado saber sobre el autismo antes de recibir este diagnóstico? Eh, bueno, para mí autismo era algo no muy conocido, ¿cierto? Al momento de enfrentarnos a esto, sí, bueno, tengo familiares con este diagnóstico, pero cuando uno lo vive ya en primera persona, en tu hogar, es diferente. Y algo que me hubiera gustado saber antes de haber recibido el diagnóstico
es cómo se relaciona el autismo con las disfunciones del sistema nervioso autónomo, porque hay una relación directa, ¿ya? En las disfunciones del sistema nervioso, cómo se relaciona esto con el apego, no solamente en lo afectivo, sino también en lo neurobiológico. Ya, yo agradezco a Dios porque no recibí estos diagnósticos o mi propio diagnóstico hace 30 o 40 años atrás, porque había mucha desinformación, pero hoy día tenemos tantas herramientas, tanta información, eh, que ahora yo puedo entender mejor lo que nos pasa y cómo somos, aceptarme y obviamente con la ayuda del Señor cambiar lo que haya que cambiar y vivir este proceso también de transformación. Me hubiera gustado saber la relación de la alta sensibilidad, por ejemplo. Es muy común que los niños autistas, que las personas autistas tengan una alta sensibilidad que los puede llevar también a trastornos de procesamiento sensorial y otras cosas. Pero justamente ese es por qué una persona también puede llegar a ser autista. Y es por justamente también esta alta sensibilidad. Hay personas que no les afecta quizás que tener un padre o una madre más fría, pero hay niños que no, que prácticamente el niño le duele y siente que va a morir porque su mamá no lo mira, se siente rechazado por ella. Y para ellos es tan terrible esto. Entonces, todo esto se relaciona directamente con lo que es el autismo, ¿ya? Y no es lo que se nos hace creer hoy en día, que solamente somos personas con un cerebro diferente. Eso tiene una explicación. Y a través de esto neurobiológico se le da también una gran explicación. Y lo maravilloso es que también hay esperanza, porque hoy día se habla mucho de que nuestro cerebro puede cambiar, de la neuroplasticidad. O sea, no podemos decir que somos así, vamos a morir así. Dios nos da herramientas para poder también avanzar, mejorar y desarrollarnos. Sí, sí, es muy importante lo que dices sobre el procesamiento sensorial y de esa alta sensibilidad, porque a veces en este mundo tan agitado vivimos corriendo y no nos detenemos a reflexionar primero cómo nos sentimos nosotros y cómo se están sintiendo nuestros hijos o otras personas en el entorno que pueden tener autismo, pero la gente no lo sabe, ¿no? Es lo que hablan como he escuchado discapacidad invisible, ¿no? Que la gente no se da cuenta que esa persona está perturbada o está muy estresada por todo este mundo tan agitado. Así que creo que esa es una gran diferencia, ¿no? Cuando se identifican de niños para poder ayudar en esto del procesamiento sensorial. Sí, te escucho. Y además que uno mismo a veces no se da cuenta de eso. O sea, para mí, yo decía, todo el mundo debe sentir como yo siento. Todo el mundo debe escuchar como yo escucho. Y no era así. Y ahí me di cuenta que realmente yo tenía una alta sensibilidad en muchas áreas. A veces sí, en cosas como escuchar una canción o leer algo y llorar. Y yo decía, ¿por qué los demás no lloran? ¿Por qué los demás no se emocionan? Y era realmente porque, claro, era una persona altamente sensible y nunca me había dado cuenta de eso. Tampoco jamás pensé que podría también presentar esta condición de autismo. Entonces uno vive así porque piensa que es natural y que todo el mundo es así. Sí, pero no es bueno estar siempre estresado, ¿no? Y ahí mencionaste también lo del sistema nervioso, que es importante conocer eso antes, porque después se generan algún tipo de enfermedades o problemas para dormir también, que a muchas mamás no Claro. saben, ¿no? ¿Por qué mi hijo tiene problemas para dormir? Bueno, ahí también está relacionado. Entonces, volviendo a tu historia, ¿en qué momento ustedes notaron que tu niño, hablaste del menor, ¿en qué momento notaron que él tenía autismo? ¿Cómo fue este proceso de aceptación del diagnóstico para ustedes como padres? Bueno, se sabe que hay un mito de que los niños o los hombres presentan más autismo que las mujeres. Y bueno, es la razón por la que yo nunca me di cuenta de mi propia condición y la de mi hija. Y no es que se dé más en hombres que en mujeres, simplemente que en los hombres se nota más, porque los hombres también tienen un cerebro diferente al de las mujeres. Entonces, cuando mi hijo ya era muy pequeñito, recién nacido, yo ya me di cuenta que había cosas distintas en él. Y claro, yo tenía dos hijos anterior, entonces ya podía ver claramente alguna diferencia. Con mi hija mayor me era más difícil porque no tenía un punto de comparación, ¿ya? Pero ya con el tercero yo decía, esto no me pasó con mis otros hijos, ¿qué está pasando ahora? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no duerme? ¿Por qué se despierta en la noche llorando? ¿Por qué se golpea la cabeza?
¿por qué no habla? Porque ya tenía 2 años, no hablaba. Entonces dije, Algo está pasando". Eh, y la palabra autismo se me presenta a mí como por primera vez de manera más personal cuando lo llevo a los controles de, acá en Chile le dicen control de niño sano, que son los programas del gobierno donde van evaluando al niño en su crecimiento. Entonces yo lo llevo al control normal, periódico, y la profesional que lo ve me dice, ¿no será que puede ser autismo? Porque no hablaba, por ejemplo. Y yo al tiro así como, no, o sea, ¿cómo me dice esto? No, no, imposible. O sea, rechacé totalmente, inmediatamente lo que ella me estaba queriendo querer hacer ver para mí. Y efectivamente, ahí es cuando se presentan, como les decía, los trastornos del sueño. A los 18 meses, él ya comenzó a pegarse mucho en la cabeza. Claro, y después, aprendiendo sobre esto, me daba cuenta que un niño a los 18 meses ya empieza a entrar al mundo de las palabras y como ellos obviamente tienen una dificultad comunicativa y de lenguaje, al no poder expresar lo que necesitan a través del lenguaje, tienden, ¿cierto?, a agredirse a sí mismos, a golpearse, el tema del apego desorganizado, o sea, yo no podía separarme de él, o sea, yo ni siquiera podía ir al baño o salir a botar la basura porque él se pegaba en la cabeza y empezaba a llorar, se quedaba morado, llorando sin respiración, entonces tenía que estar constantemente cerca de él, pero tampoco era un niño que se dejara tocar por mucho tiempo prolongado, abrazar, como que ya lo podía abrazar o tocar, pero ya, nada más, un momento. Pero ya, gracias a Dios que todo esto ya no lo vivimos, porque Dios ha hecho muchas cosas en él. Él es un niño que ha superado todas estas cosas gracias a la misericordia de Dios. Así que esas cosas para mí como que fueron claves para poder decir, hay algo que está pasando y que no está bien. Ahora, claro, como papá nos tocó aceptarlo, y siempre me pareciera que al hombre le cuesta más. No sé por qué, pero como que el hombre tiende a negar más el diagnóstico. No, si mi hijo es como cualquier otro, mi hijo es normal, porque se tiende a pensar de que quizás es una etiqueta negativa o que lo va a perjudicar, no sé. La verdad, a las mamás nos cuesta un poquito menos poder aceptarlo y además que nosotras estamos con ellos todo el tiempo, así que no podemos quedarnos ahí llorando con el diagnóstico, o sea, tenemos que accionar, tenemos que hacer algo. Así que lo esencial sí para mí fue no centrarme en lo que él no sabía hacer o no podía hacer. En un momento estuve muy centrada en eso. Oh, mi hijo no puede hablar, mi hijo no gateó prácticamente. Caminó ya grande, tenía 1 año 6 meses cuando recién empezó a caminar. Entonces, claro, yo decía, mi hijo no camina, no habla. Y estaba muy centrada en esas cosas que no hacía, que no podía hacer. Y luego, al cambiar mi visión de él, eso me ayudó muchísimo más también a aceptar su diagnóstico y poder ayudarlo, fortalecer lo que sí podía hacer, porque de hecho después nos dimos cuenta que él tenía altas capacidades y yo estaba tan centrada en el autismo, lo que no puede, lo que no sabe, y no me había dado cuenta que prácticamente es un genio, porque ya a los 4 años me hablaba de cosas matemáticas y que yo me quedaba súper sorprendida. Entonces cambiar la visión que uno tiene de su hijo ayuda bastante. Sí, gracias. Gracias. La verdad, yo te iba escuchando y iba recordando las cosas que también viví con mi hijo mayor. Y al inicio creo que cuando uno no sabe de qué trata el diagnóstico, ves tantas cosas y como que uno no sabe por dónde seguir, ¿no? Y esto de no poder dormir, porque hay que estar ahí al pendiente. Y generalmente una madre tiene, yo no sé, pienso, Dios nos ha hecho de tal manera que podemos pasar una noche sin dormir o dormir solo 2 o 3 horas y ya, y seguimos, ¿no? En cambio, en los hombres sí les cuesta un poco más. Bueno, eso es algo biológico. Y también, con decías del proceso de aceptación, claro, también creo que es diferente en todas las personas. Am, no veo tanto la diferencia si entre hombres y mujeres, porque también he visto mamás que les ha costado aceptar el diagnóstico y hay papás que lo han podido procesar mejor. Quizás tenga que ver personalidades también o el hecho de que tú también tengas el diagnóstico, puedas identificarlo más pronto y poder ayudar, ¿no? Bueno, no sé, creo que son muchos factores. Y entonces, ¿qué cambios ha generado en tu vida la llegada de tu hijo con autismo y cómo ves el futuro ahora?
Claro, o sea, estaban estos cambios evidentes como ya no poder dormir bien. Y claro, verdaderamente la mujer tiene una resistencia mayor a la del hombre. El hombre tiene más fuerza, ¿cierto? Es más rudo, pero nosotros tenemos una resistencia increíble que Dios nos da cuando tenemos hijos. Y ya no poder dormir, estar así como con un ojo cerrado y un ojo abierto toda la noche. El hecho de convertirnos en una investigadora profesional, yo creo que a todas nos ha pasado, que tengo que investigar todo lo que está pasando, tengo que saber todo, cómo ayudar a mi hijo, cuáles son las terapias, cuál es todo. Y muchos cambios en los hábitos. Eh, Desde que él nació, todo fue diferente, porque ya comenzamos a alimentarnos diferente, a aprender cosas tan básicas como aprender a respirar, que es algo que yo todos los días le estoy recordando, la vida al aire libre, el movimiento, el ejercicio, que para nosotros es súper importante en el desarrollo de un niño. O sea, si un niño no se mueve, es un niño que se enferma. El mismo tema del descanso, ¿ya? Yo siempre era como muy trabajólica, nunca paraba, nunca descansaba. Darnos cuenta de que esas cosas son absolutamente básicas y necesarias. El aprender a pensar diferente, a cambiar el chip. O sea, yo creo que ese fue lo que más cambió en mi vida fue la transformación de la mente, que por supuesto fue a través del Señor, porque Él tuvo que volver a enseñarme y prácticamente darme una mente nueva, los hábitos de la oración, de la palabra. O sea, todo esto fue un cambio radical en nuestras vidas, pero yo creo que el cambio más grande con la llegada de José Tomás, y yo siempre lo digo, José Tomás vino a sanar mi vida, vino a sanar nuestra familia a través de visibilizar cosas que no estaban bien. Y una de esas cosas era cómo yo veía y trataba a los demás. O sea, mi visión de los demás y de cómo yo trataba a los demás tuvo que cambiar y todavía está cambiando porque todavía lucho con estas cosas y todavía me cuesta valorar, visibilizarlo, amarlos de manera práctica. Ya, yo siempre digo, no hay mamá, yo creo que no ame a sus hijos, pero aprender a amarlos, verdaderamente como ellos necesitan ser amados. Así que todo esto ha sido transformador y por eso todos estos cambios, aunque han sido difíciles, porque he tenido que aprender a vivir de otra manera, literalmente, y ha sido difícil, me he dado tropiezos, me he caído, me he tenido que volver a levantar, he tenido que llorar, he tenido que pedir perdón, pero yo agradezco por esos cambios porque ahora somos mejores, o sea, disfrutamos más la vida y es todo tan diferente a como era antes. Sí, qué bonito lo que me dices, que dentro de todo esto que parece tan difícil al inicio, que le hayas podido encontrar un sentido o ver el lado positivo, ¿no? Creo que también es valorar más la vida, poder disfrutar esos momentos que quizás antes no lo pensábamos. O como decías, ¿no? Que antes trabajabas demasiado y ahora te puedes detener. Eso es algo bueno. ¿Y qué dirías que ha sido lo más difícil en este camino con tu hijo, con el pequeño? O no, de repente Eh, con la más grande. ¿Con quién fue lo más difícil? Creo que con el pequeñito fue más difícil, sobre todo entre el año y medio y los 2 años, cuando ya se hace muy evidente las características autistas y el hecho de que no hablara y se golpeara mucho. Y que golpeara, él golpeaba a su hermano a veces también. Y eso para mí era súper doloroso porque hasta el día de hoy mi otro hijo tiene marcas de los dientes de él, cuando también le pegaba. Entonces esas cosas para mí fueron muy difíciles, pero darnos cuenta de que el lenguaje es tan importante. O sea, que el lenguaje en sí nos calma demasiado, nos ayuda a expresar lo que sentimos, a conectar con otros. Por eso que yo no estoy de acuerdo cuando dicen no importa que tu hijo no hable porque igual se comunica. Bueno, es bueno que sí haya comunicación, pero el lenguaje también es importante, la palabra. Y eso también nos fue ayudando muchísimo. Y a pesar de que yo sí hablaba siendo autista y mi hija habló desde muy pequeña también siendo autista, nos dimos cuenta de que no necesariamente nos comunicábamos bien. Sí hablábamos, a lo mejor teníamos un vocabulario muy extenso, usábamos palabras rebuscadas, porque a veces los autistas también son así, pero no sabíamos conversar, no sabíamos comunicarnos. Y eso cambió también totalmente nuestra vida y eso ayudó mucho a mi hijo a dar obviamente espacios para que el niño hable. O sea, a veces decimos mi hijo autista no habla, pero ya ahí tú lo escuchas, le pones atención, creas un ambiente para la conversación. Entonces, todas esas cosas son importantes. Y claro, en ese tiempo como no hablaba, él se frustraba mucho y se enojaba mucho más.
y se golpeaba. Entonces, ese tiempo fue muy difícil. Sí, eso es cierto lo que dices de la importancia del lenguaje, ¿no? No todos logran desarrollarlo, pero sería lo ideal, que ellos puedan comunicar qué es lo que les pasa. Y creo que hay mucho, mucho para hablar sobre ese tema, ¿no? Es tan amplio. Sí. Pero volviendo a lo que decías de que ustedes necesitan aprender a comunicarse, ¿no? Y entonces hay tantas cosas que uno tiene que aprender, pero una de ellas también es aprender de la palabra de Dios. ¿Cómo has podido compartir el Evangelio con tu niño como pequeño? Bueno, tenemos que entender que no todo en la vida de nuestros hijos responde al autismo. O sea, no todo es autismo. Hay cosas que pasan por el carácter, ¿ya? Como la desobediencia a veces, la rebeldía. Y es que todos necesitamos el Evangelio, así como nosotros necesitamos eh, a Jesús, ellos también lo necesitan. Ellos también necesitan ser expuestos a la luz de Jesucristo. Y creo que una de las primeras formas, las más importantes, es con nuestro ejemplo. Ya, o sea, hay autistas que a lo mejor no hablan o no leen. ¿Cómo van a ellos a aprender de la escritura? Si es con nuestro propio ejemplo, cómo nosotros les mostramos a ellos al Señor, cómo los llevamos nosotros a la cruz de Cristo. Y no un ejemplo de perfección, no estoy hablando de eso, porque muchas veces pensamos que tenemos que mostrarnos delante de ellos como perfectas, pero en realidad lo que tenemos que mostrarles es un ejemplo de humildad, de dependencia del Señor, de obediencia, de una mujer que es de fácil arrepentimiento. Esos ejemplos son los que tenemos que darle, no poner varas tan altas como los fariseos, que ni siquiera ellos mismos podían llevar esas cargas. Entonces a veces nosotras somos así, perfeccionistas, ponemos estándares sobre ellos, y ese no es el Evangelio. El Evangelio es la gracia del Señor a favor de un pecador que no tiene posibilidad de salvarse a sí mismo. Y obviamente también la oración, la escritura, o sea, para nosotros que educamos en casa, o sea, para mí puede haber un día en que no hagamos ni matemáticas ni ciencias, pero la escritura no puede faltar. ¿Ya? El estudio, el escudriñar la escritura, que es importante. ¿Ya? Yo sé que hay familias que tienden a veces a recitar versículos, a memorizarlo y me parece bien, pero el poder escudriñar las escrituras juntos es muy importante. El congregarse para mí también es fundamental en esto, porque el Evangelio no es singular, es plural, es comunidad, es iglesia. Y eso también es importante que los niños lo aprendan, aún siendo autistas, porque a veces siendo autista puede ser un poco más complejo, ¿cierto? Por el tema de la sociabilización, de relacionarse con otros, pero el hecho de congregarnos ya nos ayuda muchísimo a eso, de que el niño crezca en una iglesia con otros niños, que aprenda el concepto de unidad, de ser cuerpo con otros. Y la iglesia ayuda mucho a eso. Por eso es que las familias que tienen hijos con condición autista y no conocen al Señor y no tienen esta bendición de ser iglesia con otros, les es más difícil. Pero para nosotros tenemos una gran bendición de desarrollarnos como cuerpo, como una unidad. Y a través de lo académico también podemos presentar el Evangelio a los niños, que ellos puedan conocer a Dios a través de lo académico, de lo académico entre comillas, porque en el fondo todo es tan espiritual. Cuando estudiamos ciencia, cuando estudiamos geografía, ¿cómo nos vamos a conocer a Dios a través de esas cosas? Yo a veces estoy preparando clases para mis hijos y termino llorando así en la noche sola cuando estoy preparando una clase y estoy llorando, llorando y me pongo a alabar a Dios porque Dios, cómo es tan preciosa y perfecta su creación. Así que tenemos miles de formas, muchas maneras para presentarles a Jesús a ellos. Sí, sí es cierto lo que dices. Hay cosas que son tan evidentes, ¿no? Como ver salir el sol y cuando vemos el atardecer y toda esa mezcla de colores. Cada cosa que presentamos a los chicos, ¿no? Y esto, ¿quién lo ha creado? Dios. Y hay canciones sobre eso también. Y creo que los niños pueden aprender. Dios puede mostrarse a ellos más allá de la condición que puedan tener. Y es algo que muchos padres aún no lo saben. Así que, bueno, estamos aquí compartiendo de eso, que realmente sí es posible. Ujú. Ahora, Janet, tú nos habías hablado de cómo ha sido con tu pequeño, que ahora él ya tiene 9 años. 9. 9, ¿no? Y tu hija mayor también mencionaste que ya fue diagnosticada con autismo cuando tenía aproximadamente 15. Sí. Sí. ¿Y Ujú. cómo ha sido ese proceso
la adolescencia, cómo lo han atravesado, qué nos puedes comentar sobre eso. Yo sé que ahora es diferente cuando yo pasé por la adolescencia de mis dos hijos menores, porque ya tenemos un diagnóstico, ya conocemos mucho, nos hemos aprendido a conocer a nosotros mismos, pero en el caso de mi hija fue diferente, o sea, ella no tenía un diagnóstico, yo no sabía mucho sobre esto, entonces para mí es clave el diagnóstico temprano y los abordajes en la infancia. Y eso va a ayudar muchísimo a que la adolescencia sea más llevadera y más fácil, porque nosotros tendemos a ver como a los adolescentes como rebeldes, y la verdad es que no tiene por qué ser así. ¿Ya? La escritura nos da otra visión de lo que realmente es esta etapa de la vida de nuestros hijos. Y obviamente la adolescencia es un periodo de transformación, es como una metamorfosis y hay muchos cambios que son súper evidentes para nosotros, los cambios físicos, ¿cierto? Pero también hay cambios a nivel mental y emocional y como padres estar presentes en esa etapa es fundamental. De hecho, justamente cuando mi hija tenía 12 años, nosotros comenzamos a hacer homeschool. Ahora va a cumplir 21. Y, y eso fue fundamental porque si hay algo que el homeschool a mí me ha dejado es la sanidad de mi maternidad y de la relación con mis hijos. Hasta ese momento yo no tenía una muy buena relación con Antonia, en el sentido de que no era tan cercana, quizás no la conocía muy bien, de hecho ni siquiera me había dado cuenta de la condición, pero ya luego al comenzar a hacer homeschool fue de mucha sanidad y fue muy transformador. Me pude acercar más a ella, conocerla y ella también acercarse a mí. Y me emociona mucho porque la palabra del Señor lo dice, que en los postreros tiempos, ¿cierto? Dios va a volver nuestros corazones a los corazones de nuestros hijos y el corazón de ellos hacia el de nosotros. Y ha sido así. Y eso me ha ayudado mucho a pasar este proceso que fue difícil con ella también. Eh, pero, como lo digo, tener un diagnóstico temprano y abordaje desde la infancia va a ayudar muchísimo. Para mí eso es fundamental. Y en este proceso o en esta temporada de ellos, de, de este, de este paso de la niñez hacia la juventud, la introducción de la conciencia en ellos creo que nos va a ayudar muchísimo. Ya las personas autistas, como son muy sensibles y tienden a ser muy emocionales, necesitan aún más que nosotras podamos instruir su conciencia y entrenar la razón de ellos. ¿Ya? Porque sucede mucho que tenemos este secuestro amigdalino, ¿cierto? Que estas emociones secuestran nuestro razonamiento, el funcionamiento del lóbulo acá frontal, ¿cierto? Donde tenemos las funciones cognitivas y los movimientos más voluntarios, ¿ya? La capacidad que tiene el ser humano de decidir sabiamente. Entonces, ayudarlos a ellos en este tiempo es fundamental, porque en la adolescencia, claro, hay muchos cambios mentales, emocionales y físicos. Entonces, que nosotros estemos ahí instruyendo, instruyendo, instruyendo. O sea, la palabra del Señor lo dice, instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. O sea, estar en ellos creando conexiones neuronales sanas, estar siempre moldeándoles el Evangelio, al Señor, estar sumergidos constantemente en la Escritura. Eso para mí es fundamental en esta etapa de la vida. Como adolescentes nos necesitan mucho. ¿Ya? Pensamos que nuestros hijos a medida que crecen nos van necesitando menos, pero no es así. Ellos siempre están necesitando de nosotros y en esta etapa especialmente. Sí, sí, eso es cierto. Bueno, vamos a ir terminando, así que tengo una última pregunta. Gracias porque de verdad has respondido muchas de nuestras dudas. ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo superan las adversidades? ¿Qué estrategias utilizas teniendo, bueno, creo que estás solamente haciendo homeschool con el pequeño, ¿no? Con los dos últimos, porque ya la mayor, ya ella está estudiando fuera de casa, ¿no? ¿Cómo, qué Sí, nos está en puedes la comentar? universidad. Sí, ella está estudiando, bueno, diseño de vestuario está estudiando, ya está en su segundo año. Y es gracioso porque yo decía, hoy cuando ya por fin la mayor está en la universidad, voy a descansar un poquito, ya me voy a quedar solamente con los otros dos, pero no ha sido así porque igual siempre estoy ahí como pendiente de ella, lo que necesita. Recuerdo una vez tenía que entregar un trabajo, era un trabajo muy grande. Bueno, las carreras de diseño son así, como de mucho trabajo práctico. Y ya era de noche y decía, mamá, ayúdame. Así que nos amanecimos las dos haciendo un trabajo que tenía que entregar y estaba ahí ayudándole.
Y a mí me gusta mucho porque ella estudia algo relacionado con la moda, que es algo que a mí me gusta mucho. Entonces es algo que nos ha unido también mucho más a las dos. Hace poquito la acompañé a una pasarela de moda donde la habían a ella invitado a participar por uno de sus diseños. Entonces ha sido maravilloso la elección que ella ha hecho porque eh, es algo que las dos nos gusta mucho y nos une. De hecho, también en una de las preguntas había visto las ocupaciones de tu hijo mayor y, y Dios a ella la ha bendecido mucho. El hecho mismo de haberse criado en la iglesia, como te decía anteriormente, creo que eso tanto nos ayuda a desarrollarnos de manera personal. Imagínate, uno de mis hijos tenía 9 años cuando predicó por primera vez en la iglesia. Entonces ya ellos tienen un desplante diferente, se relacionan con otros, a pesar de que les cueste un poco más, pero lo van haciendo. ¿Ya? Entonces, ha sido así un poco la vida de ella, pero he visto la mano del Señor en cada etapa de su vida. Cómo Dios ha sido bueno con ella, que si de verdad no fuera por el Señor, nosotros, yo digo siempre, estaría en un manicomio, muerta, no sé dónde, pero el Señor ha sido tan bueno, nos ha dado oportunidades, también nos ha dado herramientas como personas para poder salir adelante. Eh, y pensaba en esto del día a día. Yo le preguntaba a ella justamente, le decía, mira, tengo una entrevista y me van a preguntar cómo es nuestro día a día, cuáles son esas estrategias. Y la verdad es que no podía pensar en cosas tan específicas, porque la verdad es que cuando pensamos qué herramientas o qué estrategias uso, es como pensar, ¿qué hago con mi hijo? ¿Cómo lo cambio? ¿Cómo cambio esto? Pero en realidad lo que más trato de hacer es mirarme yo y ver lo que yo tengo que cambiar. Es conocer a mi hijo, que más que, tengo que hacer esto, porque como que también somos un poco cuadrados. Ya, cuando pase esto, tengo que tener una lista de cosas para hacer. Pero creo que el enfoque tiene que estar en conocer a tu hijo, lo maravilloso que él es, en conocerte a ti misma, en fortalecer también tu identidad, la identidad de tu hijo, enfocarse en uno más que en querer cambiar a nuestro hijo. Y ahí creo que ya se da un avance grande. Y quizás algo práctico que sí uso mucho es el arte. Creo que el arte nos ha salvado la vida. O sea, y sabemos que a las personas autistas les cuesta quizás expresarse mejor a través del lenguaje, de las palabras, pero el arte ya es un medio de expresión totalmente maravilloso y glorioso que nos dio Dios. Entonces, de hecho, Dios en una oportunidad me habla audiblemente y me dice arte. O sea, el arte, de hecho yo tengo un perfil ahí que se llama Arte y Homeschool, donde a veces comparto algunas cosas porque el arte nos permite expresarnos, conectar con otros, darnos. O sea, cuando yo hago una obra de arte, me estoy dando a mí misma a través de eso. O sea, te estoy dando una parte de mí cuando te pinto un cuadro, cuando te escribo una canción, cuando escribo un poema. Eso soy yo. No es algo que simplemente puedo hacer. Soy yo misma a través de eso. Entonces, a los niños con autismo siempre recomiendo que los incentivemos a lo musical, al baile. Mi hija desde pequeña hizo patinaje artístico, la música dentro de la iglesia. Todos tocamos instrumentos en la iglesia piano, batería, guitarra, violín, mandolina. Entonces, esto a mí me sirvió mucho. O sea, el arte como que me ha salvado la vida en cierto sentido. No quiero que se malinterprete, pero me ha ayudado tanto y a mis hijos también. Eh, También creo que es fundamental como herramienta o como estrategia el poder identificar qué es lo que causa a veces las crisis en nuestros hijos, porque ya pasa esto, ¿qué tengo que hacer? Pero en realidad tenemos que enfocarnos qué es lo que está causando eso y eso va mediante el conocimiento que tenemos de ello. ¿Qué es lo que el niño le está molestando? ¿Qué le duele? A lo mejor tiene una crisis porque tiene un dolor, porque a lo mejor le duele su estómago o tiene un dolor de cabeza o está sintiendo algo que realmente le molesta. Y entonces enfocarse en eso es importante. Y lo fundamental es aprender a vivir en familia. O sea, esas son las verdaderas estrategias y donde también tenemos que poner nuestra energía y nuestra fuerza es en aprender a ser una familia, a ser una comunidad. Que de hecho va a ser creo que la primera charla de este año en nuestra comunidad de Charlotte Mason, para la que quiera participar. El Señor ha estado también hablando mucho de esto a mi corazón, de el ser en plural, de que yo no soy sin ti y tú no eres sin mí, o sea, nos necesitamos
y todos somos valiosos e importantes, obviamente, a los ojos del Señor. Sí, muchas gracias, Janet. Vamos a compartir tu cuenta de Instagram que mencionaste, de Art y Homeschool. Y también queda abierta la invitación, como mencionaste, para las reuniones de la comunidad de Charlo Mason. Para las Ujú. mamás que quieran más información, ahí también les voy a compartir de la página que tienen de Charlo Mason Chile, ¿verdad? Y luego hay otra también de Charlo Mason Iberoamérica. Ajá, sí. Sí, ok. Bueno, muchas gracias, Janet, por tu tiempo. De verdad, es admirable todo lo que has hecho con tus hijos y lo que estás haciendo también por ti misma. Así que, bueno, te vemos en una próxima entrevista porque hay muchas más preguntas, pero sabemos que no alcanza el tiempo. Así que muchas Gracias. gracias y bendiciones para ti y para tu familia. Igualmente, gracias. Adiós.